La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Vamos a ver un pequeño videíto para que entendamos un poco la condición del hombre natural y luego vamos a estudiar la palabra de Dios y luego vamos a estar orando. Entonces vamos a ver un videíto, vamos a ver un video. Este video, que estamos viendo en esta hora ahí, es es la historia del joven rico que se encuentra con el Señor Jesús. Ahora, usted se va a dar cuenta en este escenario bíblico, en este pasaje de la Escritura, de que este hombre va a buscar al Señor Jesús y le pide por lo menos le indica que le oriente en cómo él va a poder acercarse a Dios. Entonces usted se da cuenta aquí que el hombre se está acercando a Dios, en primer lugar, a su manera y en sus formas, porque este hombre pues, era judío, tenía todo un contexto religioso, pero las respuestas que le da el Señor Jesús como que no le satisfacen a él. Y los discípulos le van a preguntar al Señor Jesús y le van a decir, uy, Señor Jesús, es difícil que alguien pueda ser así salvo. Y el Señor Jesús va a contestar diciéndole, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este pasaje de la Biblia nos muestra la condición del hombre natural, del hombre sin Dios, pero también nos manifiesta el poder de Dios cuando interviene para salvar a un pecador. Vamos a verlo y lo vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Así que vamos a ver el videíto. Por cierto, este videíto está basado en la Reina Valera del 60. Por eso que va a encontrar usted los diálogos muy parecidos a los que dice nuestra Biblia, pese a que la organización que ha hecho este video no es una organización cristiana, pero utiliza la Reina Valera y hace unos videos, hermanos, que son bíblicos, pese a que ellos pues no son cristianos. Ellos creen, además de la Biblia, tienen su propio libro, pero los videos que ellos tienen son altamente bíblicos, al menos estos que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Así que veamos el video y lo comentamos. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme.
Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Interesante este pasaje de las Escrituras, queridos hermanos. En primer lugar, que usted nota que el hombre se acerca, él a su manera y bajo sus conceptos intenta acercarse a Dios. Entonces el hombre va y dice, maestro, bueno, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer, maestro, para obtener la vida eterna? Y claro, el hombre lo que quiere es obras. ¿Qué puedo hacer, no? Y él viene de todo un contexto religioso, porque ha nacido en una religión, que es la religión judía. Entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y él empieza a decirle que bueno, que él los ha cumplido desde la niñez, ¿no? O sea, él ha hecho todo lo que se estipulaba, pero usted sabe que por las obras de la ley nadie puede ser salvo, porque nadie puede cumplir con exactitud las obras de la ley. Él dice que ha cumplido todo, pero de seguro en algo debe haber fallado, porque no había ningún hombre que cumpliera toda la ley. El único que cumplió toda la ley a cabalidad fue el mismo Señor Jesucristo, que era todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Y eso el Señor Jesucristo se lo deja clarísimo cuando le dice al hombre, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno hay bueno, y es Dios. Es como decir, en un juego de palabras se estaba aplicando el Señor Jesús, es como decirle, mira, no solamente soy hombre, soy todo hombre, me ves como todo hombre, pero también soy Dios, por eso es que puedo llevar el título de bueno. El Señor Jesús siempre daba pinceladas de su condición en ese momento, de todo hombre y de todo Dios al mismo tiempo. Ahora, el hombre se acerca a Dios y Dios le dice, mira, ahí tienes las obras de la ley. Y él dice, todas las he cumplido, ¿qué me falta? Te falta una cosa, le dijo el Señor. Es decir, siempre los hombres frente a la ley vamos a estar en deuda, porque no la podemos cumplir. Pero este hombre se acercaba a Dios en base a su religiosidad, no se estaba acercando en base al nuevo nacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes y repártelo a los hombres, ese ya era una cuestión de regeneración, de renovación espiritual. Y solamente puede hacer eso uno que es regenerado. Entonces cuando el muchacho escuchó eso, ¿qué dice la Biblia? Se puso triste porque tenía muchas riquezas. Entonces como tenía muchas riquezas se puso totalmente triste. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue. O sea, lo dejó a Dios ahí, lo dejó al Señor ahí a un costado y se fue triste porque tenía muchísima riqueza. Y es que el hombre, queridos hermanos, el hombre cuando en su estado natural intenta buscar a Dios a su manera, de acuerdo a su religión, de acuerdo a lo que él aprendió en el seno familiar, de acuerdo a lo que él conoce, sabe, conceptúa, tiene como corriente incluso filosófica, como concepto intelectual, él intenta acercarse a Dios de esa manera. Entonces él está ahí jugando a la religión. Y con Dios no se puede jugar a la religión, porque solamente alguien se puede acercar a Dios cuando se tiene ya un vínculo con Dios. Por eso es que la vida cristiana no es una vida de religiosidad ni de conocimiento, sino de relación con Dios, donde el estatus de uno como ser humano cambia de persona caída y condenada al infierno a un hijo de Dios. El hombre rico pretendía, en base a buenas obras, ganarse el favor de Dios, pero ya hemos estudiado el domingo antepasado que las buenas obras delante del Señor, ¿qué cosas son? ¿Cómo son nuestras buenas obras así sin Cristo? Son como trapos de inmundicia.
¿Qué eran los trapos de inmundicia? Eran aquellos trapos que se le colocaban a las personas que tenían enfermedades en la piel como la lepra, y esas enfermedades supuraban, y las vendas que tenían ahí, esas vendas luego se convertían en vendas pestilentes, sucias, hediondas. Esos eran los trapos de inmundicia, que para un judío de solamente ver a un leproso era algo abominable, vergonzoso, y peor si se encontraba con los trapos o las vendas de los leprosos. Pues bien, nuestras buenas obras delante de Dios se configuran así, como trapos de inmundicia. Entonces este hombre quiere acercarse a Dios a su manera, no en las condiciones de Dios, sino en su manera, a su manera. Por eso es que el Señor le dice, vende todo. O sea, despréndete de las riquezas. Y no puede. Y se va. Entonces los discípulos dicen, Señor, pero entonces así, ¿quién va a poder ser salvo? Y ciertamente ningún hombre por sí mismo puede ser salvo. Porque el Señor Jesucristo le dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces ahí vemos la condición caída del hombre, y eso es parte de nuestra declaración de fe. ¿En qué creemos? Creemos en la condición caída del ser humano, en la condición del hombre sin Dios. Creemos que cada descendiente de Adán, cuando nace destinado al infierno. Ahora usted dirá, pero qué cruel, qué malo, ¿no? Hermano, pues usted es cruel. No, yo no lo digo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia enseña desde que Adán pecó, entregó el control de la creación, se murió espiritualmente, muere físicamente, contaminó su genoma, porque el gen de la muerte y el gen de la, digamos, de la corrupción de este cuerpo está presente en nosotros. Nacemos, crecemos, tenemos familia y nos morimos. Ese no era el diseño de Dios ni el ciclo de Dios. Usted sabe que los científicos han analizado el cuerpo humano, el cerebro humano, y dicen que es como para que viva por la eternidad. Nosotros solamente usamos una pequeña parte de la inteligencia que tenemos en nuestros cerebros. Y peor, los que viven en el televisor, viven con los celulares, utilizan menos del 1%, pues son programados mentales. Entonces el hombre pecó y Adán transmitió ese pecado a sus descendientes. Y esa condición de ser humano caído, que aborrece a Dios, de que es enemigo de Dios, que cree que a Dios, Él lo va a controlar y Dios se tiene que amoldar a su vida, cuando es todo lo contrario, que es incapaz de reconocer a Dios en las cosas, en la creación, que cree que es el todo en la vida y que toda la vida gira en cuanto a Él. Así es el hombre sin Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos tiene que decir ahí con claridad en Efesios capítulo 2, verso 1, verso 3, y dice, y Él os dio vida a vosotros. En primer lugar, este versículo está dirigido a creyentes, a regenerados, a hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo cómo era la condición nuestra antes de ser tomados por Dios, antes de ser salvados por Dios, antes de que la gracia de Dios llegara a nosotros, naciera fe en nuestro ser y creyéramos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Antes de eso, el apóstol Pablo nos dice que nosotros, primero que nada, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿en qué creemos? En que el ser humano, sin Dios, está muerto en delitos y pecados. Entonces, usted lo puede ver vivo físicamente, pero la persona está muerta espiritualmente. La persona te puede decir, no, pero yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo no mato. Entonces, cuando tú escuchas esas descripciones, o esas enumeraciones que muchas personas hacen, te están hablando de religiosidad y te está hablando un cadáver espiritual que no es creyente. Puede tener el rótulo de cristiano por cuestiones históricas, por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones de religión, pero no tiene un vínculo con Dios.
Tu espíritu está muerto. Y en el verso 2 del capítulo 2 del epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que antes estábamos muertos en delitos y pecados, éramos cadáveres espirituales, estábamos en la morgue de Satanás, ahí estábamos muertos. Delante de Dios estábamos muertos. Y usted va a entender que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque así lo dice la Biblia. Entonces hay mucha gente que dice, Dios no me escucha, es porque tal vez está muerto espiritual. No es creyente, Dios no lo va a escuchar, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por supuesto que Él tiene misericordia de sus criaturas, de su creación. Él dice en su palabra, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pero el hombre no merece nada de Dios. Porque el hombre voluntariamente desistió de Dios y aborrece a Dios y es enemigo de Dios y no le interesan las cosas de Dios y no le importan las cosas de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces. ¿Cuáles son las corrientes de este mundo? Las filosofías que este mundo impone. Estamos en pleno boom de la religión mundial única, que es la Agenda 2030, que implica economía, social, vida de persona, vida personal, vida familiar, vida íntima. Implica todo, hermano. Satanás ha hecho un diseño de todo lo que tienen que hacer los seres humanos y lo va a imponer. Por eso se llama la Agenda 2030, que tiene que ver con la cuestión personal, nacional, supranacional y mundial. Y la gente no se da cuenta de eso, por decir. La gente ni siquiera tiene una peregrina idea de lo que significa la Agenda 2030. Solamente les venden los ODS, como llaman, ¿no? Esos pequeños rótulos chiquitos y que le dicen, mira, que hay que hacer esto, la economía es sostenible, pero ni siquiera han investigado qué significa, de dónde nació toda esta filosofía, por qué la ONU la impone y por qué el Foro Económico Mundial o Foro de Davos está detrás, por qué los políticos se someten a esta obra satánica, por qué todos los gobiernos se someten, por qué todos los gobiernos, sea de derecha y de izquierda, todos están alineados a esto. La gente no se da cuenta y las iglesias tampoco se dan cuenta. Hay iglesias que están aplicando la Agenda 2030, o sea, están metiendo la obra satánica al interior de las congregaciones. Y los hermanitos, como tampoco están sintonizados con la Biblia, ni tampoco miran lo que está pasando a su alrededor, están siguiendo corrientes de demonios. Entonces, estas son las corrientes de este mundo, ¿no? Parte de un ODS dice de que se le da énfasis a la familia y a los niños, pero con igualdad de género. ¿De qué te están hablando? Te están hablando de la homosexualización de niños. Te están hablando de la pedofilia. Porque estos criminales vienen con todo para eso. Porque Satanás quiere pues tener el ambiente como en los días de Noé, como en los días de Lot. Porque él sabe que necesita ese ambiente para la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nosotros sabemos muy bien que cuando todo ese escenario profético ya esté totalmente configurado, nosotros nos vamos a ir de este planeta, tal como lo promete la Biblia. Porque el arrebatamiento o rapto de la iglesia va a ser igualito como fue la familia de Noé cuando entró al arca. El arca sirvió de protección mientras que caía la ira de Dios. El arrebatamiento de la iglesia va a ser lo mismo. Dios va a guardar al remanente y va a desatar su ira en la tierra por el pecado, por la maldad, por la iniquidad del hombre. Porque el hombre está haciendo cosas bárbaras, cosas terribles. Y lo más triste es que hay mucha iglesia que no se da cuenta de esto, de lo que está pasando. Gente que no tiene a Dios se da cuenta, a su manera, en sus formas, en sus conocimientos. No le dan la trascendencia espiritual de los hechos, pero tienen una noción de lo que está pasando. Entonces estas son las corrientes de este mundo, ¿no? Un ejemplo, la Agenda 2030. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el hombre natural vive sometido por Satanás. Podrá tener su cruz, podrá tener su estampa, podrá tener su escapulario, podrá tener su polo que diga yo amo a Cristo, podrá andar una Biblia. Pero si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado, es un hijo del diablo.
Y pobre alma, no nos gozamos en eso. Por el contrario, sentimos misericordia y dolor por una persona que vive sometida por Satanás. Pues Satanás le gobierna la vida, le gobierna el corazón, le gobierna la mente, le gobierna los pensamientos. Lo mantiene en un estado en la vida en lo cual la vida se vuelve miserable, destruida. Porque Satanás es destructor, él es homicida, él es ladrón. Él cuando habla de mentiras de lo suyo habla, dijo el Señor Jesucristo. Así está la condición del hombre natural, del hombre sin Dios. Entonces nosotros creemos que el hombre sin Dios es un hombre gobernado por las tinieblas, gobernado por Satanás. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice el espíritu, o sea, por Satanás, porque Satanás es espíritu. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Satanás opera en las vidas de las personas. Por eso es que cuando hay una persona que no tiene a Cristo es gobernada por Satanás. Incluso algunos hasta son poseídos. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos, o sea, no los ángeles caídos, pero sí los espíritus inmundos y entran al alma de la persona. Entran al espíritu de la persona y ahí viven. Y ahí están. Por eso es que usted ve a gente que es totalmente mala, endemoniada. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos ahí adentro viviendo con él. Le llevan al cigarro, le llevan a los vicios, le llevan a las drogas, le llevan al adulterio, le llevan a las fornicaciones, le llevan a creerse que es un Dios con minúscula, con D minúscula, y que controla todas las cosas, le engaña. Yo creo que muchos de los políticos son poseídos por espíritus inmundos. ¿Por qué cree que salen con medidas que son totalmente locas y totalmente destructoras para la sociedad? Porque son gobernados por poderes satánicos. Y la Biblia menciona que el hombre es poseído por demonios. ¿Usted cree que en la actualidad, en este año 2022, no hay gobernantes poseídos por demonios? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que no hay seres humanos poseídos por demonios? Por supuesto que sí. La psicología, todos dirán que no es posible, pero sí, la Biblia lo dice y debe estar pasando. ¿Y qué más dice rápidamente? Dice, y nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esa es otra condición del ser humano sin Dios. Primero que nada, sigue las corrientes de este mundo. Segundo, es gobernado por Satanás. Tercero, es gobernado por los deseos de su carne y la de sus pensamientos. ¿Cómo es esto? Nosotros como seres humanos, después de la caída de Adán, se configuró en nuestro, digamos así, en nuestra alma, en nuestra naturaleza humana, a nivel incluso genético, el que nosotros amemos lo que Dios desprecia. Entonces, si Dios nos dice no mintamos, nosotros nos encanta la mentira. Si Dios dice tú tendrás una sola esposa, no, el hombre busca tener más de una esposa, más de una mujer. Entonces se configura, por decir, el adulterio. Si la Biblia nos dice no robarás, a nosotros nos encanta robar. Si la Biblia nos enseña amarás a tu Dios, nosotros dejamos a Dios a un lado y seguimos nuestros propios caminos. Así es el hombre sin Dios, así es el hombre natural. Y así vivíamos nosotros antes de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa era nuestra condición, así vivíamos, así caminábamos y así las generaciones anteriores a nosotros vivían, de espaldas a Dios. Entonces todas esas familias pues estaban malditas y había maldiciones que cruzaban las generaciones familiares por el pecado del abuelo, del tatarabuelo, del tataratatarabuelo. Todas esas maldades abundaban en la familia. Decían, pero ¿por qué el hijo ahora es borracho igual que el papá, el abuelo que era borracho? Por el pecado, por la maldad que incluso estaba ya perennizada hasta a nivel genético. Los científicos, la ciencia médica dicen, no, es una predisposición genética. Claro, ellos hasta ahí nomás llegan. Pero para nosotros entendíamos que se refiere a causa del pecado, de la maldad de los ancestros en esa familia. Entonces los pecados van pasando. El padre o la madre hizo tales cosas y los hijos pasan a hacer lo mismo. Y el escenario se pinta de cuerpo entero porque se manifiesta en todo el hogar. Y claro, cuando tú tienes ya el conocimiento de Dios te das cuenta y dices, wow, ahí está. ¿Cómo es que la maldad se sigue transmitiendo?
¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es gobernado por su carne y sus pensamientos. Hermanos, nuestros pensamientos tienen poder. No estamos hablando de esas teorías satánicas de la ley de la atracción, esas obras de espiritismo, obras de demonios. No, estamos hablando de que nuestros pensamientos tienen poder en el sentido que si nosotros dejamos que nuestros pensamientos no sean cultivados, sean llenados por la palabra de Dios, entonces lo que va a empezar a aparecer son nuestros propios pensamientos, nuestras maquinaciones. Entonces de repente por ahí aparece un pensamiento en el cual dice, bueno, yo no necesito orar ni leer la Biblia para yo tomar mis propias decisiones. Y las toma usted sin Dios. Y el problema resulta que tiempo después se da cuenta que se equivocó y se estrelló contra la realidad de las cosas. Entonces usted se está dejando gobernar por sus pensamientos. Y cuando uno no tiene a Cristo, cuando uno no tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es gobernado por los pensamientos. Uno se acuesta y está maquinando, mañana voy a hacer esto, lo otro, y acá, y allá. Como cristianos planificamos algunas cosas, pero siempre decimos que se haga tu voluntad, Señor. No como nosotros queremos, sino como tú quieres. Por eso es que el creyente ora. Por eso es que el creyente, antes de dormir, busca al Señor y le entrega todo el día que ya pasó y le pide al Señor que lo bendiga para el día siguiente. Pero el hombre natural no, sigue su vida, hace como según sus pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros, hijos de ira. Caminábamos hacia el infierno, estábamos muertos espirituales, estábamos en una morgue, con un carnet, con una tarjetita y en el dedo gordo del pie, diciendo que pertenecíamos a Satanás y que nos estábamos yendo al infierno de cabeza. Ayer justo estaba mirando por el internet acerca de un vecino mío que falleció en enero del 2021 y no sabía de que había salido por las noticias todo, de cómo había fallecido, en el sentido de que era un trabajador del Ministerio de Vivienda y había fallecido. Y me puse a pensar, este hombre murió sin el Señor, murió sin Dios. En algún momento él pensó que era el Todopoderoso, vivió siempre de espaldas al Señor, no le interesó las cosas de Dios, pero lo sorprendió la muerte. A los 40 y tantos años de edad, lo sorprendió la muerte y dejó a 2 niños. Entonces estaba viendo la información porque había sonado en los medios de comunicación, yo no había sabido, pero vemos tristemente cómo es la vida del hombre sin Dios. Entonces ya está desde el 2021 a la fecha casi un año y meses, que está grite y grite en el infierno. Está gritando en el infierno. Porque ahí en la eternidad, en la eternidad sin Dios, la soledad de no saber nunca más de Dios nada, de que no puedas nunca, ni siquiera puedas estar con Él, porque ahí cuando pasas la prueba de la muerte te das cuenta que existía una realidad inmensa, eternal, que lo que vives ahora en este ámbito material, en este ámbito de vida física, donde estamos interactuando con lo tangible, es solamente un pedacito. Porque lo eternal es lo inmenso, pues lo eterno. Este es un periodo de nuestra existencia como seres creados por Dios. Es un periodo corto, para algunos de 70 y tantos, de 80 años, de 100 años y hasta el mayor de 120 años, como dice la Biblia, ese es el tope. Pero es pequeñito frente a lo que viene después de la muerte. Entonces me imaginaba cómo estaría ese pobre muchacho de mi edad, pobre hombre, que falleció sin conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo estará grite y grite en esa llama, como dice ahí Lucas capítulo 16? ¿Cómo estará en esa llama, grite y grite? ¿Cómo le habrá rogado
¿Cómo le habrá rogado al ser espiritual que haya visto cerca? Si es que ha tenido acceso a un ángel o qué sé yo. ¿Cómo le habrá pedido que le vayan y le prediquen a su familia para que no vayan a ese lugar de tormento, que ni siquiera es el lago de fuego y azufre? ¿Cómo habrá estado pidiéndole que alguien le predique? Se dio cuenta que después de la muerte había toda una vida eterna. Se dio cuenta que vivió engañado todos sus 40 y tantos años de vida. Porque él murió en el 2021, de 49 años de edad. Se dio cuenta seguro después de pasar la muerte que no lo recibió un ángel para llevarlo al cielo, sino lo recibía un demonio para jalárselo abajo. ¿Cómo habrá sido el dolor de encontrarse frente a esa realidad espiritual y acordarse que tiene familia, tiene hijos y que él se está yendo al infierno, porque ya ahí él es consciente de todo lo que ha hecho en toda su vida, de vivir de espaldas a Dios? Y la desesperación de que estás dejando familia, estás dejando hijos, que también se van a encontrar con esa realidad espiritual. Ahí te olvidas de que no van a comer, no, ahí para ti lo que prima es la cuestión espiritual y eternal, porque te diste cuenta que no solamente era este mundo material, sino que había un mundo espiritual que es eternal. ¿Cómo habrá sido ese pase de la vida hacia la muerte para este hombre? Morir entubado ahí, morir porque murió en un hospital en el Rebagliati aquí, y encontrarse que inmediatamente despierta una realidad que es eternal, que existe, que todo el tiempo tal vez, no sé si él fue ateo o no, habrá dicho Dios no existe, pero ahí se dio cuenta que sí había lo eternal y que Dios por supuesto existía. Y así íbamos camino nosotros, hacia el infierno mismo. Ahora, esto nos lleva a pensar, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que el hombre sin Dios es un hombre ciego espiritual. Es incapaz de ver a Dios por sí mismo. En Juan capítulo 1, versos del 9 al 13, que dice, aquella luz verdadera, o sea, el Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El Señor Jesucristo es el creador, es Dios mismo. Es parte de la triunidad. Pero el mundo no le conoció. Se llegó a la tierra, pero el mundo no le conocía. Hay mucha gente que dice, ¿cómo quisiera estar en ese tiempo para ver al Señor Jesús y abrazarlo y decirle mi Señor? Claro, nosotros lo decimos ya como creyentes. Pero como hombres naturales, lo hubiéramos visto al Señor Jesús, ni caso le hubiéramos hecho. Porque el hombre sin Dios es incapaz de ver a Dios en términos espirituales. Es incapaz de amar a Dios. Entonces, ¿en qué creemos? Creemos que el hombre, en su estado natural, es un ciego espiritual que es incapaz de amar a Dios. El Señor Jesucristo vino al mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, porque fue a los judíos primeramente, y los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. El hombre natural no recibe a Dios, no le interesan las cosas de Dios. Entonces vamos viendo cómo es la condición del hombre sin Dios y la vamos a ir mirando en retrospectiva también en cómo éramos nosotros antes de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y el apóstol Juan en el verso 12 del capítulo 1 de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cómo tuvimos nosotros la capacidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Previamente teníamos que haber sido engendrados de nuevo. Por eso se llama el nuevo nacimiento. ¿Y quién lo hizo? ¿Lo hizo una persona? ¿Lo hizo otro ser humano? No, fue Dios mismo. El hombre por sí mismo no puede amar a Dios. Juan 8:12, ¿qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ellos no lo veían. No lo veían.
Es más, ni lo recibieron, dice el apóstol Juan. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, le está hablando a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, el hombre espiritual, el hombre sin Dios, es un hombre ciego espiritual. No puede ver las cosas de Dios, no puede ver el reino de Dios. No puede ver la magnitud de lo que significa amar a Dios, porque eso lo vemos con los ojos de la fe. Por eso es que usted se va a un lugar y empieza a predicar de Dios y se goza en las cosas de Dios, pero hay una persona tal vez que está a su costado que no es de Dios y lo mira a usted y dice, este loco. ¿Por qué? Porque el otro está muerto espiritual, no ve las cosas de Dios. Usted se goza en las cosas de Dios y hay personas que no se gozan en las cosas de Dios. Porque cree que las cosas de Dios pues es una cuestión, ¿no? Un conocimiento, ¿no? Una cuestión intelectual, no. Así también nosotros en otro tiempo vivíamos. Juan 12, 35, 40. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco, está la luz entre vosotros. Está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El hombre natural anda en tinieblas. Toda su vida es tinieblas. Todo su ser es tinieblas. Sus pensamientos, su familia, su hogar, lo que él hace, todo anda en tinieblas. Así es el hombre natural. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Así andábamos nosotros, como los judíos. Lo veían al Señor Jesús, pero no creían en Él. No veían el reino de Dios que se manifestaba a través de Él. No podían captarlos, estaban ciegos espirituales. ¿Se acuerda usted antes de ser creyente cómo andaba? Cómo tal vez conocía de Dios, pero era un conocimiento intelectual aquí, pero no estaba en su espíritu, no era una vivencia. Así es el hombre sin Dios. Además de ello, es sordo e ignorante espiritual. Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no te ha conocido, es que el mundo no conoce a Dios. No sabe siquiera quién es Dios. Tiene un conocimiento intelectual, ya lo repito de nuevo, filosófico, religioso si quieren, ¿no? Ellos piensan que a Dios son objetos, o incluso se atreven y dicen, Dios está conmigo, tremendo pecador, lisuriento, fornicario, borracho, hijo del diablo, adúltero, dice, no, Dios está conmigo. Usted escucha a esa gente que dice, Dios está conmigo, pero es un hijo del diablo, ¿cómo va a ser que Dios está con él? Si ni ama a Dios, es más, dice que la Biblia es cualquier libro. Yo creo en Dios a mi manera, dice, ¿no? ¿Escuchaba usted esa gente que dice, yo creo en Dios a mi manera? Ese está perdido. Juan 16, versos 1 al 3 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cuántos creyentes son perseguidos? Y son perseguidos en este mismo momento, en diferentes países, sobre todo en los países islámicos, solamente por amar al Señor. Y la gente cree que está amando a Dios, ¿no? Allá, claro, por Alá. Pero también acá en Centroamérica, acá en México, acá en Sudamérica, son perseguidos los creyentes por leer su Biblia, ¿no? No, porque están yendo contra nuestra religión oficial. Y los persiguen. Y ellos piensan que están amando a Dios, pero Dios no los conoce a ellos, ni ellos conocen a Dios, pero ni en sueño. Pero el hombre natural juega a la religión. Juega a pensar de que a Dios lo gana con sus buenas obras.
Nosotros hemos sido así drásticos, duros, con todo aquel que salía de nuestro esquema religioso. Hace muchísimo tiempo tenemos una tía que creyó en el Señor Jesucristo. Y pues uno pensaba que la tía estaba endemoniada, pero los endemoniados éramos nosotros. Y la tía pues conocía a Dios y alababa a Dios y buscaba a Dios. Estaba aprendiendo de las cosas de Dios. Pero lo que ella mencionaba y hablaba de la Biblia era real, era cierto. Pero nosotros pensábamos que haciéndole guerra estábamos sirviendo a Dios. Y se cumplía este pasaje bíblico de Juan 16, 1-3. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así estábamos nosotros, ¿no? Colocábamos tropiezos y piedras en el camino de esta persona, de esta tía, pensando que servíamos así a Dios, ¿no? Por nuestra religión, decíamos. Pero estábamos más perdidos que el diablo. Y así el hombre natural cree que sirve a Dios, porque el hombre natural también es religioso. Pero no conoce a Dios, pero ni en pintura. Juan 5, 36, 38 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, también el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. El hombre natural no tiene la palabra de Dios morando en él. Y aquí estamos dando diferentes verdades espirituales. El hombre natural no mora la palabra de Dios en él. En un creyente sí mora la palabra de Dios en él, sí. Y esto es una señal para que usted sepa que es creyente, ¿no? Un montón de creyentes dicen: ¿cómo sé que soy creyente? Porque la palabra de Dios mora en ti. Porque vas a tomar una decisión y ahí viene la palabra. Porque vas a salir y ahí viene la palabra. Porque te vas a dormir y ahí viene la palabra a tu mente. Porque te vas a ir a tal y ahí viene la palabra a tu mente. Es parte de la vida cristiana, porque la palabra de Dios mora en ti. Pero en el cambio en el no creyente pues no mora la palabra de Dios. Mora su palabra, la palabra de su padre Satanás. Juan 8, 37, 43 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El hombre natural no permite que haya cabida de la palabra de Dios en su vida. No lo permite. Usted le habla del evangelio a alguien y al hombre natural, el hombre natural le va a decir: ese de aquí loco, enfermo, le tiene que hablarme de Dios, yo creo a Dios a mi manera. Es más, aquí está mi Dios, y le saca la tremenda cruz de 1 kilo de peso, y si es posible bañada de oro, y él cree que ese es Dios. Cree que andando un objeto, Dios está contento y está feliz. La palabra de Dios no haya cabida en ellos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El hombre natural no puede entender el lenguaje de Dios. El hombre natural no puede escuchar la palabra de Dios, no la entiende, no la comprende, no haya cabida en él, porque ellos siguen a su padre. ¿Y quién es su padre? Su padre es Satanás. Entonces el Señor Jesucristo nos deja clarito todo. No es como antes nosotros creíamos: no, todos somos hijos de Dios. No. No todos son hijos de Dios.
Todos somos criaturas de Dios, porque hemos sido creados por Él. Pero hay un grupo de personas que es la mayoritaria, que son aborrecedores de Dios, y hay un grupo pequeño que ama a su Dios por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Que ni siquiera es una cuestión propia de nosotros, sino que Dios la puso ahí, en nuestro ser. Y es por eso que le amamos, y es por eso que hay cabida de la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué cree que estamos ahorita estudiando la Biblia? Es porque hay cabida de la palabra de Dios en usted. ¿Por qué cree que entiende estas cosas espirituales? Es porque hay cabida de la palabra de Dios en usted. Pero el hombre natural es incapaz de entender esto, pues no entiende el lenguaje. Por eso el Señor Jesús decía, ¿por qué no entendéis lo que yo hablo? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no me entiendes porque no puedes escuchar mi palabra. Te es imposible escuchar mi palabra estando en tu condición natural. Entonces ahí regresamos a lo del video que vimos al inicio. Lo que le decía este discípulo al Señor Jesús. Entonces, Señor, es imposible así, ¿no? Que alguien pueda ser salvo. El Señor Jesús le contesta y le dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, el hombre natural no puede acercarse a Dios. Es incapaz de acercarse por sí mismo a Dios. Aborrece y desprecia a Dios. Juan 1, 9, 11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, a lo suyo vino y los suyos sencillamente le dijeron, chao, no sé quién seas tú. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 19, 21. El Evangelio de Juan está tan lleno de las doctrinas bíblicas en las que creemos. El hombre natural ama las tinieblas más que a la luz. Porque se goza, porque sus obras son malas, porque las obras que salen son rapiña, de la rapiña de su corazón, aparecen, se manifiestan, se muestran. Por eso es que todo aquel que vive de manera mala y hace las cosas de manera mala, aborrece la luz. ¿Para qué? Para que se vea en el ámbito espiritual, en el ámbito moral, físico, que sus obras son aborrecibles, detestables, despreciables. Pero solamente lo serán para qué, delante de aquel que es regenerado. Porque en el mundo la gente miente y le parece que eso es una constante de vida, ¿no? Mentir. No, tienes que mentir. ¿Para qué? Para que llegues más alto. Ahora que está de moda esta obra del diablo, de la ideología de género y de la homosexualización, ¿no? Ya cambian el idioma, ¿no? Y ahora es chicas, chicos y chiques, hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Y en todo están metiendo, ¿no? Acá la OEA quiso traer su baño neutro al Perú y felizmente los congresistas por ahí, Dios los iluminó y desecharon esa idea del baño neutro. ¿Por qué? Porque lo querían colocar dentro de la legislación, introducirlo para que ya se acentuara dentro de la legislación peruana. Hijos de las tinieblas. Aborrecen todo lo que es de Dios. Ahora ya no se es hombre, se es mujer, cromosomas XY, cromosomas XX, no, ahora inventan otras cosas más, torciendo lo que Dios ha establecido. Sus obras no son hechas en Dios, sino hechas en las tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo tiene que decir que el hombre es adicto a Satanás. Así como usted lo escucha, el hombre sin Dios es adicto a Satanás y al pecado. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros antes vivíamos en la esclavitud del pecado, pecado, más pecado, y ni siquiera lo aborrecíamos ni nos arrepentíamos, pecado tras pecado. O como estábamos en el ámbito religioso, ya
30 Padre Nuestros, 4 rezos más y ya estábamos limpios. Pero regresamos de nuevo, limpios entre comillas, ¿no? Y regresamos de nuevo a la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque no éramos creyentes, no teníamos un vínculo con Dios. Es más, pensábamos que el perdón de nuestros pecados venía a través de otro hombre. Cuando yo puedo directamente acercarme a Dios y confesar mis pecados y decirle, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame, no quiero pecar contra ti. Quiero cambiar mi vida, quiero que me cambies, quiero que me libertes, quiero que sanes mi alma, mi espíritu. Pero en el ámbito donde nos movíamos sin Dios, pensábamos que las cosas eran así. El hombre sin Dios es adicto a Satanás y al pecado. Ahora, vamos a la pregunta crucial. Ya estamos por terminar, hermano. ¿El hombre sin Dios puede elegir amar a Dios por sí mismo? Porque hay mucha cristiandad que cree que el hombre por sí mismo puede acercarse a Dios. Y hasta aquí hemos visto a la luz de la palabra de Dios que el hombre es ciego, el hombre está muerto espiritualmente, el hombre ama el pecado y a Satanás, es adicto a Satanás y al pecado. Entonces, ¿cómo podría amar el hombre por sí mismo a Dios? ¿Cómo se acerca el hombre a Dios? ¿Se ha preguntado usted cómo es que el hombre se acerca a Dios? Regresemos de nuevo al video en el que estábamos viendo al inicio. Cuando el Señor le habla y le dice a este joven rico, vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Que no era regenerado, que no era hijo de Dios, era un religioso más. O sea, tenía conocimiento intelectual de Dios, pero no una vivencia con Dios. Se fue. Se fue triste porque tenía mucha riqueza, porque ¿dónde estaba la mira de su vida, el centro de su vida, las prioridades en su vida? Las riquezas, los negocios. Era un hombre natural. Era incapaz de escuchar y entender lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Escuchó, pero primó más su vida y se fue. Entonces, frente a esa circunstancia, ¿qué dijo el discípulo? Señor, si es así, nadie va a poder ser salvo. Y el Señor Jesús da una respuesta precisa. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, quien obra en el hombre, quien obra en el ser humano caído, perdido, adicto a Satanás y al pecado, seguidor de las corrientes de este mundo, es Dios, es el Señor. Él es el que obra, Él es el que nos atrae, Él es el que nos llama, Él es el que nos busca primero. Por eso es que el apóstol Juan tiene que decir ahí en su epístola que nosotros ahora lo amamos porque Él nos amó primero. Ahora, ese es el misterio pues de la salvación. Eso es lo grandioso de la salvación. De que cómo es que siendo nosotros pecadores, siendo tan terriblemente enemigos que Satanás se queda chico al lado de nuestra maldad propia, de nuestra iniquidad, de la rapiña de nuestra mano, que estando viviendo en ese ámbito de mortandad espiritual, Dios nos ha llamado. ¿Cómo es posible que Dios, yo hasta ahora siempre digo, cómo es posible que me hayas amado? Si yo, en mí no había nada bueno, en ningún hijo de Adán hay algo bueno, yo no merezco nada de Dios. Usted y yo no merecemos absolutamente nada de Dios. El hombre toma libremente, el hombre caído toma libremente sus decisiones, pero de acuerdo a sus intereses y aquello que lo domina. Es decir, nunca sus decisiones son tan libres como nos dicen, el libre albedrío, ¿no? La persona tiene libre albedrío para buscar a Dios. Pero resulta que las decisiones del hombre están contaminadas. ¿Por qué? Lo hemos visto en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Están dominadas ¿por qué? Por Satanás, por sus pensamientos, por las corrientes de este mundo. Entonces no es tan libre como se enseña. La religión enseña que el hombre tiene libre albedrío. Dice, no, el hombre tiene libre albedrío. Pero el hombre es incapaz de venir a Jesucristo por sí mismo. Tiene que Dios intervenir para darle la habilidad para venir a Cristo, darle el poder espiritual para atraerlo hacia Jesucristo. Si no, no podemos. Y lo hemos probado en nuestra vida.
Yo antes de ser asido por la gracia de Dios, porque es asido, es decir, la gracia de Dios es como que viene algo que te toma de aquí, de la solapa de tu vestimenta, te toma y te saca de las prisiones de oscuridad. Así es Dios. Él viene y te arranca de la maldad, te arranca de la iniquidad, te arranca de las tinieblas y te traslada de un reino de la muerte al reino de vida, al reino de la luz, de la vida eterna en Jesucristo el Señor. Y Él lo hace. Ahora, en la eternidad vamos a recibir la respuesta de por qué lo hizo. Ahí nos dirá Él nos dirá por qué en su misericordia, en su sapiencia, en su amor, en su benignidad, en su bondad, en su santidad, en su justicia. Dios es amor, sí, pero también Él es justo y su justicia tiene que ser satisfecha. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo es que llegamos a Jesucristo entonces? La Biblia nos da la respuesta. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿quién nos llevó hacia Jesucristo? El Padre. Y esto es como para emocionarnos, como para llorar, como para alabarlo, como para exaltarlo. De que haya sido el Padre quien nos llevó hacia Jesucristo, Él mismo. No es que fuimos por nosotros, no, porque si por nosotros fuéramos, siguiéramos extraviados, perdidos, engañándonos a nosotros mismos, jugando al juego de la religión, pensando que a Dios lo agradamos por tales o cuales acciones nuestras, cuando en realidad lo que Dios hace es cambiarte, mudarte, drenar toda la maldad de tu espíritu y darte una nueva vida, regenerarte, resucitarte, sacarte de muerte hacia una nueva vida en Cristo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No fue por mí que cuando yo escuché el Evangelio, escuchando al pastor José Olobati allá a millones de kilómetros, yo en Perú y él en California, en los Estados Unidos predicando, no fue por mí que yo puse atención a la palabra de Dios, no fue por mí. No fue por mí que no cambié la emisora y lo dejé para escuchar el Evangelio de Juan, justamente capítulo 3, verso 16. No fue por mí, el momento, la hora exacta, precisa, el segundo, el milisegundo, en el tiempo, en ese año 1989, fue porque Dios lo dispuso así. Yo sabía de Dios, por supuesto, conocía de Dios, por supuesto, a mi manera, en mi intelecto, en mi religiosidad sabía quién era Dios, pero no tenía vida, estaba muerto. Espiritualmente muerto, podrido en delitos y pecados. Jesucristo para mí era una cuestión así lejana, un objeto, un ser, que tenía que ponérmelo ahí detrás de las almohadas para que no me diera pesadillas. Pero el momento que a Dios le plació, al Padre le plació, lo quiso así Él me llevó hacia Jesucristo. Ese fue el momento en cuando escuché a este predicador hablar de Juan 3:16. Yo lo entendí en esa hora. El conocimiento se abrió. Las tinieblas se cayeron de mis ojos. Las vendas espirituales se cayeron de los ojos espirituales. Y estaba siendo regenerado. Estaba saliendo del sepulcro, cual Lázaro. Por eso es que entendí, llegué al final del sepulcro y entendí y vi a Jesucristo espiritualmente hablando. No que lo viera en visión, sino que viera que en Él tengo salvación y vida eterna. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre me llevó en ese año, 7 de julio de 1989, 6:30, un cuarto para las 7 de la noche, fue Él me llevó ahí a los pies de Jesucristo. Él me atrajo hacia Él. Él fue quien obró, no fue por mí. Era el momento, era el tiempo indicado por Dios. Así es como usted fue creyente. Juan 6:37 que dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué es lo que el Padre le da? Las almas, las vidas, las personas.
Por eso es que usted es creyente ahora, porque el Padre le dio a Jesucristo su alma, su vida, su espíritu. Juan 6:65 que dice, y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Entonces la teoría del libre albedrío se cae por los suelos. Se va por el desagüe de las verdades. Se va por el desagüe. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios, porque está muerto, está destruido espiritualmente, es adicto a Satanás y al pecado. Esto es lo grandioso de la salvación, de que es Dios obrando, no nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿No predicaremos el Evangelio? Sí, porque somos instrumentos de Dios, predicamos el Evangelio. Y al que le es dado por la misericordia y la gracia de Dios, entenderá. Hay gente que abiertamente es aborrecedora de Dios. No me interesa Dios, no me importa Dios, nada de Dios. Pero nosotros cumpliremos con dar el Evangelio. Cumpliremos con predicar el Evangelio de Jesucristo al alma perdida, al alma que no conoce a Dios. Y nosotros oraremos, Señor, ten misericordia de esa persona. Ten piedad de esa persona, sálvala, llévala a los pies de Cristo. Por eso es que oramos así, llévala a los pies de Cristo, tú. Tú que tienes misericordia del que tienes misericordia. Es Dios, queridos hermanos, es Dios. Y cuando Dios dispone salvar a alguien, no hay diablo, no hay humano, no hay circunstancia, no hay presidente, no hay nada que se interponga a lo que Dios ha ordenado. Estas son verdades espirituales que destruyen toda esa cosmovisión y todas esas doctrinas de demonios, por decir, del movimiento apostólico y profético, que se subían a los cerros y empezaban a echar aceite, a echar harina, a empezar a echar sal, diciendo para que los demonios sean atados y las almas se convierten. Eso es antibíblico. Porque cuando Dios ordena algo, no hay nada ni nadie que lo detenga. No es que Satanás tiene a las almas ahí, por supuesto las tiene, porque el apóstol Pablo dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento de tal manera que no les resplandezca la luz del evangelio. Eso es real, eso es cierto. Pero cuando Dios ordena que una alma sea liberada, es liberada. Y Satanás tiene que obedecer y no se puede oponer a eso. Cuando Dios ordena que alguien tiene que salir de esas mazmorras de oscuridad, va a salir. Entonces no depende de que nosotros echemos aceite por los aires en helicóptero, como todos estos brujos y hechiceros, falsos profetas y falsos apóstoles hacían y aún hacen. O que aten a todos los demonios. ¿Se ha acordado eso? Que ato a Satanás acá, ato a Satanás allá, ato por ahí. ¿Se ha acordado? ¿Usted se acuerda de eso? No. Atando al atando al otro. Que no deja convertirse las almas. No. Usted cumpla con predicar el evangelio. Que el resto es obra del Padre. Nosotros echamos la semilla del evangelio. El Padre es el que hace el resto. Él es el que prepara la buena tierra. Él es el que prepara los corazones, Él es el que prepara las vidas, no depende de nosotros. Rápidamente, hermanos, Juan 10, 26, 27, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, que el Padre nos lleva a Jesucristo. Y en esa condición, nosotros escuchamos siempre la voz del Señor, de nuestro gran pastor, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Y tenemos que dice en el verso 24 del capítulo 5, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa condición de la salvación del alma no depende ni siquiera de tus actos. Decirle a Dios que la salvación yo la mantengo y depende de mis actos es un insulto al Padre.
Es como decirle al padre: tú eres un irresponsable que no puedes cuidar a los tuyos. Yo tengo que cuidarme a mí mismo. ¿Cuándo ha dicho mi hijo me ha dicho eso a mí? Si él está bajo mi tutela, yo soy el padre. ¿Él algún día dejará de ser mi hijo? No. La condición que tenemos, el vínculo que tenemos con él, de yo soy su padre, él es mi hijo, es una condición que queda perennizada en el tiempo. Y él es mi hijo. Y no por las cosas que él hace, ni por las obras que él hace, se mantiene como mi hijo. Pero ese es otro punto que vamos a hablar cuando lleguemos al punto de la salvación. Pero hasta aquí vemos entonces que el hombre necesita de un Salvador. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El hombre sin Dios camina, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Va en sendas que llevan al final a la muerte física y la muerte eterna. Así anda el hombre, así camina el hombre. El hombre necesita de Dios, necesita de su Señor, y no puede por sí mismo acercarse a Dios a causa del pecado, de la maldad, de la muerte eterna que tenemos por Adán, nuestro padre, quien abiertamente y voluntariamente decidió pecar contra Dios. Pero en esa condición en la que hemos vivido y en la que mucha gente está, la misericordia de Dios se sigue derramando. Es lo que le pasó a Lidia en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios porque ella sabía quién era Dios, estaba dentro de un ámbito religioso. Dice, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo el Señor? El Padre abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿quién es el que nos hace estar atento a las cosas del Señor? Pues el Padre. El Padre. Esto debe llevarnos, queridos hermanos, a pensar y a meditar en el Señor. Por eso es que usted es especial. Por eso es que usted y yo somos especiales. No por nosotros, porque somos más bonitos, no, ni nada de eso. Somos especiales porque Dios nos amó primero. Dios le amó primero. Entonces, usted vale para Dios. Es importante para Dios. Imagínese que el Rey de todo el universo puso sus ojos en usted. ¿Qué miró, qué vio en nosotros? Allá en la eternidad conversaremos con Él y le preguntaremos, Señor, ¿qué vistes en mí? Es un misterio. Grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me amó? ¿Y cómo es que Dios permitió que entendiera que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo su vida dio en rescate por todo el mundo? Pero el hombre es incapaz de ir hacia el perdón de pecados por sí mismo. Necesita de que su Padre, que Dios, lo lleve hacia el Salvador. Grande es el misterio de la piedad. Finalmente, desechemos toda tristeza, toda amargura, todo aquello que nos lleve siquiera a pensar un minuto en dudar del amor de Dios hacia nosotros. Botemos a la basura todos esos pensamientos.
Si Dios me amó a mí primero, su amor es incondicional hacia mí. Su protección, su cuidado, su guardado es incondicional hacia mí. Por eso es que la Biblia tiene que decir que somos especial tesoro. Somos especial tesoro. Usted es especial tesoro. Cada creyente es un especial tesoro de Dios. Y Dios cuida sus tesoros. Él no tiene descuidado los tesoros por aquí o por cualquier lado sin cuidarlos. No. A tal punto que Él nos defiende, nos guarda y ha dado ministros y empleados que son sus ángeles para que nos sirvan. Caminemos entonces en ese conocimiento de parte de las cosas del Señor que están dadas en su palabra. Finalmente, ¿en qué creemos entonces? Creemos que el hombre descendiente de Adán está caído espiritualmente, que va rumbo al infierno. Pero también creemos que es el Padre que en su misericordia ama primero a muchos. Y es Él el que nos arrebata de ese destino hacia el infierno y nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Vamos a orar. Vamos a orar. Y hago una invitación a quien no es creyente, para que si en esta hora tú te das cuenta que necesitas de Dios, es porque Dios, el Padre, te está llevando a los pies de Cristo Jesús. Si te das cuenta que necesitas del Señor, es porque el Padre te está llevando hacia Dios. Déjate llevar hacia el Hijo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, perdóname cuántos años viviendo sin ti, haciendo mi voluntad, sin conocerte, sin saber siquiera quién eras tú, mi Señor y mi Dios. Pero en esta hora yo me humillo. En esta hora me humillo y te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies con esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh Señor Dios, hazme nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser una nueva persona. Oh Señor, mi Dios, me entrego a Cristo y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Y estoy seguro que mi nombre se escribe en el libro de la vida. Y paso ahora de muerte a vida eterna. Si así lo haces, en esta hora, eres salvado, eres cambiado, eres mudado, eres regenerado. La palabra de Dios haya cabida en tu espíritu, señal de que eres hijo de Dios. Y ahora oro por mis hermanos creyentes. Oh, mi Dios. Señor, primero que nada, purifícanos en esa sangre preciosa, Señor. Límpianos, múdanos. Que tu palabra, mi Dios, siempre haya cabida en nuestro espíritu. No importan las circunstancias. No importa si se levanta el mismo Satanás y aún nuestra carne y el pecado. Acuérdate, mi Señor, que tus palabras dicen que el pecado nunca se enseñoreará de nosotros.
mi señor Holmes. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.